vamos a ver un problema que tenemos sobre Pascal y la presión. En este caso vamos a hacerlo. Es un problema que englobaría toda la teoría relacionada a la presión y al teorema de Pascal. Bueno, dice, en un émbolo grande de un elevador hidráulico de automóviles tiene una sección de 725 centímetros cuadrados. Calcula la presión que se ejercería al elevar un coche de 1.175 kilogramos de masa. A. Calcula el resultado en kilos presión. B. Expresa el resultado en pascales. Y C. Utilizando el resultado obtenido, la fuerza Newton, hay que calcular la fuerza Newton que hay que aplicar en un émbolo pequeño, suponiendo que este tiene una sección de 0,03 metros cuadrados. Bueno, vamos a empezar por el A, por el principio, obviamente. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros datos. Vale. En este caso, pues tendríamos una masa de 1.175 kilogramos y tendríamos una superficie de 725 centímetros cuadrados. Te pide que la presión la pongas en kilogramos fuerza. ¿Esto qué significa? Los kilogramos fuerza son kilos partido de centímetros cuadrados. Por tanto, no tendríamos que hacer nada más. Simplemente, pues no tendríamos que hacer nada con nuestras cantidades. Esto solo sería así cuando te lo piden en kilogramos fuerza. Acordaos, ¿eh? Si os lo pidieran en pascales, tendríais que convertir estas medidas como vamos a hacer en el posterior punto. Entonces, pongo presión es igual, pongo mi fórmula, es igual a fuerza, que en este caso sería la masa partido de la superficie. Bueno, pues yo ahora pongo 1.175 entre 725 y esto me sale una presión de 1,62 kilogramos fuerza. ¿Vale? Acordados, solo utilizo la masa como fuerza si me pide kilogramos fuerza y si la superficie está en centímetros cuadrados. Por tanto, esto aquí sería 1,62 kilogramos fuerza. El siguiente apartado nos dice que tenemos que expresar el resultado anterior en pascales. Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer directamente teniendo en cuenta que un kilogramo fuerza es igual a 98.000 pascales. ¿Esto qué significa? Que para pasar de kilogramos fuerza a pascales solo tengo que multiplicar por 98.000 pascales. Entonces yo pongo 1,62 por 98.000 y esto me sale una cantidad de 158.760 pascales. Pero yo voy a hacer la forma también que podríamos hacer teniendo en cuenta, haciéndolo como si fuera un problema, porque a lo mejor no tenemos el resultado anterior en kilogramos fuerza y lo que nos pide es nos dan los datos y nos pide directamente hacer el resultado en pascales. Entonces, yo tengo que mi masa es de 1.175 kilos, que la superficie es de 725 centímetros cuadrados y me está pidiendo la presión en pascales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si teniendo en cuenta que la presión es igual a F partido de S, es calcular la fuerza, en este caso el peso. Acordaros por el trimestre pasado que el peso es una fuerza y peso es igual a masa por gravedad. En este caso pues tenemos 1.175 por 9,8 y nos saldría un peso de 11.515 newton. Acordaros que las fuerzas van siempre en newton. Y en este caso tengo los centímetros cuadrados. Entonces, para poder operar con newton tengo que pasarlo
a metros cuadrados. En este caso, pues la superficie sería igual a 725 entre 10.000. Acordaos que es entre 10.000 porque vamos de 100 en 100 y vamos subiendo. Y entonces nos saldría una superficie de 0,0725 metros cuadrados. Y ahora solo tenemos que aplicar la fórmula. P es igual a 11.515 entre 0,0725. Y esto nos sale 158.827 pascales. ¿Por qué nos sale exactamente la misma cifra? Muy sencillo, varía en pocos décimas. Muy sencillo porque realmente un kilogramo fuerza no es exactamente 98.000, sino que es algo más ajustado, esto es un redondeo de lo que es realmente. Pero bueno, lo importante es que derivan muy poco el uno del otro, entonces lo damos por bueno. Por tanto, el resultado en pascales son 158.827 pascales. Y por último tendríamos la C, que ya donde tenemos que aplicar el principio de Pascal. Nos dicen que tenemos que calcular qué presión tenemos que ejercer sobre el émbolo pequeño para poder elevar el coche con la presión adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre os he dicho, es dibujar nuestro émbolo. Nuevamente ponemos nuestra prensa hidráulica. Entonces tenemos nuestra prensa hidráulica, ponemos uno más pequeño que otro. Y entonces ponemos que la F1, que es la que nos pide, que no sabemos que es la que va a ejercer hacia abajo, se ejerce una fuerza sobre un émbolo de 0,3 metros cuadrados. Vamos a coger los datos que teníamos anteriormente, en newton y en metros cuadrados. F2 es igual a 11.515 newton. Y la superficie era 0,0725 metros cuadrados. El principio de Pascal dice que F1 partido de S1 es igual a F2 partido de S2. Ahora cambiamos letras por números, en este caso pues sería la F1, que no la conozco, entre 0,03 sería igual a 11.515 entre 0,725. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto es muy importante que vamos a multiplicar en cruz y lo vamos a poner todo en el mismo renglón. Entonces, vamos a ver, tenemos F1 sería 0,0725 F1 por F1 es igual a 11.515 por 0,03. El orden de los factores no altera el producto, es decir, yo puedo poner el F1 aquí, yo lo que pasa es que lo pongo así porque así me es más fácil después a la hora de despejar. Ahora digo 0,0725 por F1 es igual a, al multiplicar esto por esto sería 345,45. Ahora, ¿qué tengo que quitar? Me tengo que quedar con el F1, que me sobra esto que aquí está multiplicando, como pasa al otro lado, dividiendo. Entonces, pongo 345,5 es igual entre 0,0725 y esto me saldría un resultado de, un momento, que lo tengo que calcular, 4.764,83 newton. Y así terminaríamos el problema. Bueno, tendríamos un problema donde nos piden la F. Vamos a hacer otro seguidamente donde nos pidieran la superficie. Un problema sobre también de prensa hidráulica donde vamos a calcular uno de los émbolos, la superficie de uno de los émbolos.
Si sobre una prensa hidráulica se ejerce una fuerza de 15 newton sobre un émbolo de 500 centímetros cuadrados. Esto hace que se eleve el segundo émbolo y levanta una caja de 150 kilos. ¿Cuál es la superficie del segundo émbolo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro émbolo. Entonces tenemos aquí nuestro émbolo. Bueno, nuestro émbolo, nuestra prensa hidráulica como nuestro émbolo, uno más grande y otro más pequeño. Vale. Ahí ponemos que la F1 es igual a 15 newton y que la superficie 1 es de 500 centímetros cuadrados. En este caso, aquí se elevaría una masa de 150 kilos y lo que nos pide es la superficie del segundo émbolo. Para eso vamos a poner aquí nuestros datos. La primera fuerza la vamos a dejar en newton porque en la medida de lo posible, como he dicho, siempre hay que operar en newton, a no ser que nos dieran kilos y centímetros cuadrados, que los podemos hacer todo en kilogramos fuerza. Pero como no dan algo en newton, pues lo vamos a pasar todo a newton. Otra cosa es pasar la superficie 1, me dice que son 500 centímetros cuadrados. Para pasarlo a metros, divido entre 10.000 y esto me sale 0,05 metros cuadrados. La F2 no la tengo, pero sí tengo la masa. Para pasar, para hacer el peso, es decir, para convertirlo en masa, el peso, o sea, la masa en fuerza, que en este caso sabemos que el peso es una fuerza, multiplicaríamos 150 por 9,8 por la gravedad. Recordaros, masa por gravedad. Y esto es igual a 1470 newton. Por tanto, esto es 1470 newton. Y lo que nos está pidiendo es la superficie 2, que no lo sabemos. Tenemos que tener en cuenta que el principio de Pascal dice que la P1 es igual a la P2. Es decir, la presión 1 tiene que ser aquí, en el émbolo 1, tiene que ser igual a la presión en el émbolo 2. Entonces, F1 partido de S1 es igual a F2 partido de S2. Ahora, lo único que tengo que hacer es cambiar letras por números. Entonces, me lo voy a poner aquí, vale. Digo que 15 partido de 0,05 es igual a 1470 newton partido, bueno, voy a poner estos metros cuadrados, de la superficie 2. Ahora, ¿qué hacíamos? Pues lo que hacíamos ahora es multiplicar en cruz. Por tanto, vamos a ver, esto sería 15 por S2 es igual a 1470 por 0,05. ¿Qué me sobra para dejar esto solo? Pues me sobra el 15, que como aquí está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo. Por tanto, S2 es igual a 1470 por 0,05 partido de 15. Y esto sería igual a 4,9 metros cuadrados. Por tanto, esta superficie de aquí sería 4,9 metros cuadrados. Y lo podría poner aquí también. 4,9 metros cuadrados. Le podemos poner así para subrayarlo y que lo vean estupendamente.